Bienvenidos y bienvenidas a Sembrando Amazonía, un podcast realizado por el GIA, Grupo Interdisciplinario Amazonía. Somos un grupo de estudiantes y profesionales comprometidos con el territorio amazónico y los pueblos que lo habitan. A lo largo de este tiempo, en este podcast podremos informarnos y a su vez comentar sobre temas coyunturales relacionados. Cada mes tendremos invitadas e invitados que ampliarán más el panorama sobre los acontecimientos en nuestra Amazonía. Mi nombre es Marisabel Reyes. Y mi nombre es Magdalena Monroy. En esta edición recordaremos el trabajo de algunos líderes, sabias y sabios indígenas de la Amazonía peruana que lamentablemente fallecieron durante la pandemia del COVID-19. Además, en esta oportunidad nos acompañará Zoila Merino, secretaria de Economía de Orpio, Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente que agrupa a los pueblos Ticuna, Yawa, Cocama-Cocamiria, Iquitu, Secoya, Achuar, Quichuas y Urarinas del Loreto, con quien tendremos una conversación sobre la situación actual de los pueblos indígenas. La pandemia de COVID-19 ha afectado seriamente a las poblaciones indígenas amazónicas. Una de las lamentables consecuencias ha sido la pérdida de líderes y sabios indígenas amazónicos. Frente a esta situación, nuestra invitada Zoila Merino nos indica lo siguiente. Acá los hermanos están siendo afectados por la pandemia y que no hemos tenido medicinas, pues nos sorprendió la enfermedad y nos vino de repente y a muchos les ha agarrado aquí en la ciudad y a los demás en las comunidades. En las comunidades recién les está golpeando fuertemente todo este mes de julio y agosto. Los demás meses todo era aquí en la ciudad de Iquitos y ahora las comunidades viven lejos y ellos están siendo afectados. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, más de 21.000 indígenas fueron contagiados y aproximadamente 384 indígenas fallecieron por COVID-19. Loreto ha sido la región amazónica más afectada por COVID-19, lo que ocasionó una crisis sanitaria en la zona a mediados de este año. Zoila, ¿y qué pueblos han sido los más afectados en Loreto? Más harto murieron los Ocainas y los Huitoto Moroy. Ellos han muerto casi como 7 personas, 10 personas. Los Cocamas un poco no han muerto casi mucho. No han muerto casi, han muerto los más ancianitos, como 5 personas. Pero los demás sí han muerto, Moroy y Ocainan, los que han fallecido. Después del impacto en la salud y la vida de la población, ¿en qué otros aspectos estos han sido afectados? Mira, están siendo afectados en el aspecto económico, en la alimentación, en la educación y en la salud, pues. Porque por haber esta enfermedad no está la educación como debe de ser y también la alimentación, ¿no? La alimentación Claro, digamos que es más difícil poder conseguirla. Más difícil conseguir y las medicinas poder conseguir, porque si tú no vendes tu producto, no puedes comprar la medicina. Y la gente se dedica a la pesca, a la caza y a la artesanía. Y la artesanía ahora nadie te compra, ¿no? Al menos puedes comprar tus pescados, pero la artesanía no, y mayormente la gente vive. Durante el estado de emergencia, muchas lideresas y líderes indígenas han perdido la vida. Las razones de estos fallecimientos son tan diversas, ya sea a causa de la COVID-19, como también debido a crímenes vinculados a tráfico de tierras o narcotráfico. Esto último ya venía ocurriendo desde antes de la crisis sanitaria. ¿Cuáles han sido los principales factores de estas muertes por COVID-19? El abandono por parte del Estado ha sido uno de los factores que permitieron el contagio y fallecimiento de indígenas y sus líderes. Ello refleja la precariedad y carencias sanitarias en las regiones amazónicas. Existen zonas donde carecen de un hospital regional y los pocos centros de salud generalmente presentan deficiencias como la falta de equipos de bioseguridad y test de pruebas rápidas. La falta de tanques de oxígeno agrava la situación, ya que es un insumo muy importante para poder mantener estables a los pacientes de COVID-19 que poseen dificultades respiratorias o que se encuentran en estado crítico. Pero, ¿qué significan esas muertes para los pueblos indígenas?
Para nosotros significa, en primer lugar, lamentamos. En segundo lugar, que se termina la sabiduría, el conocimiento, porque ellos van con todo el conocimiento. No lo han aprovechado mucho porque ellos quedan como sabios indígenas, no son líderes que han liderado al movimiento indígena. Y ahora los que quedan, esperemos que ellos también continúen como ellos han continuado, ¿no? A pesar de tantas dificultades, ellos continuaban siendo líderes, dirigentes de sus pueblos, hasta el último día de sus muertes. Y para nosotros es una tristeza, para nosotros son ellos héroes de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas de la Amazonía, el fallecimiento de sus líderes significa la pérdida de referentes históricos. Para mencionar un caso particular, la pérdida de Santiago Manuín Valera, quien fue un líder indígena del pueblo Aguajún, presente en el conflicto social El Baguazo, y además fue galardonado por el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2014, por su servicio a favor de los pueblos amazónicos y la protección de la Amazonía. La muerte de las lideresas y líderes indígenas representan un golpe a la lucha por la defensa de los territorios y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El triste fallecimiento de Arbildo Meléndez Grandes, líder cacataibo de la comunidad nativa Unipacuyacu de la región Huánuco, causa sensaciones de incertidumbre e indignación en su comunidad, ya que fue hallado muerto con un disparo en el cuerpo en el mes de abril. Desde hace varios años, Arbildo Meléndez solicitaba la titulación de sus territorios. Las organizaciones indígenas denuncian que fue asesinado por invasores de tierras. Estas muertes también representan una pérdida cultural, porque muchos de estos líderes eran considerados sabios y conservadores de las lenguas, tradiciones y cosmovisiones de sus pueblos originarios. La pérdida del líder indígena Jarakput, José Tijé Guarau, significa un punto de quiebre crítico en la lengua Jarakput, una lengua actualmente en peligro de extinción, y de la cual José Tijé era uno de los pocos hablantes y conocedores. De la misma manera, Amelia Guanaquiri participó en la revitalización de la lengua mahua en la región Loreto, contribuyó en el proceso de normalización del alfabeto mahua y además fue colaboradora en los estudios lingüísticos sobre su lengua. Marcelina Tita Mashi Mainas también fue una sabia y maestra artesana del pueblo Shipibo-Conibo, quien colaboró en mantener vigente su cultura a través de su artesanía. En otros casos, también representa una pérdida para la medicina tradicional indígena, la muerte de líderes como Ignacio Dure Palomeque, fundador y chamán de la comunidad nativa Infierno en Madre de Dios. Esas lamentables pérdidas de lideresas y líderes indígenas implica a su vez la pérdida para la memoria histórica de los pueblos indígenas, por el rol importante en la conservación de costumbres, tradiciones y lenguas de estas comunidades. Entonces, Zoila, debido a estos roles importantes que ocupan esos líderes y lideresas indígenas, ¿de qué manera desempeñaron su liderazgo en la atención de la pandemia? Mira, el papel de los líderes que han podido hacer acá fue muy difícil porque no podíamos salir ni a dónde, solamente nos comunicábamos por vía WhatsApp, por vía celulares con los gobiernos para que puedan atender a los hermanos, pero no han sido atendidos porque los que debieran de atender eran los gobiernos locales, los municipios, pero ellos nunca han atendido, ¿no? Solamente acá en Iquitos, a la gente que le cogió la pandemia acá, que vinieron a hacer sus compras para sus útiles escolares, pucha, que te digan, ciérrate, ¿no? Entonces ahí es lo que nosotros empezamos a movernos solamente por internet, por celular, pidiendo apoyos de alimentación para las personas. Y los demás líderes de las comunidades no podían comunicarnos porque no había internet, no hay señal donde que ellos se encuentran. Era muy difícil porque no podían salir de las comunidades a su distrito, porque eran horas nada más que venían a llevar sus comidas. Ha sido muy triste, muy difícilmente.
Entonces, ¿qué tenían que hacer los hermanos? Los hermanos tenían que reunirse entre pueblos y hacer las historias en las malocas y ver cómo pueden, cómo podían, puedo decir que detener a esta enfermedad para que no choque mucho a los pueblos indígenas. Ujú. Y es que así es que las enfermedades no llegó tan prepotente a las comunidades, llegó lentamente, dio oportunidad para que el gobierno regional o central dé al menos unas pautas de medicina que pudiera, pero se han tardado mucho y esto ha sido que muchos líderes han muerto. Entonces, ¿fue justamente esta necesidad de atención para con sus hermanos lo que los llevó a exponerse al COVID-19? Sí, eso ha sido, o sea que ellos se han exponido vida, ellos han exponido todo porque tenían que salir, y eso se han sacrificado, y por eso es que han sido contagiados. Ujú. Porque yo, en mi ejemplo, yo soy ya vulnerable, no tenía que salir, por celular tenía que comunicarme pidiendo apoyo para y ellos han tenido que salir de su comunidad a un distrito para que puedan gestionar para su gente que está allá. Y entonces allí fue el contagio que ellos han recibido. Y llevaron ya a las comunidades, ahí es lo que ya pues no había medicina, y se murieron. ¿Y recibieron algún tipo de equipo de protección personal o recibieron ayuda para poder cumplir con sus funciones como líderes indígenas? No, señorita, no. Ha sido muy, porque todos ellos tenían que comprar las mascarillas solos. No es que le ha dado el gobierno regional. Algunas ONGs han apoyado con protectores, con mascarillas. Nosotros justamente como organización regional tuvimos que solicitar a las ONGs para sus mascarillas. Pero del mismo gobierno regional y gobierno central ha sido negativo su gestión. Su apoyo más claro. Ya eso fue ya en el mes de junio recién que la organización tuve que exigir pues del mes de marzo, abril ya para que se forme un comando y para que puedan gestionar con el gobierno regional y exigir el apoyo que llega hacia las comunidades. Pero ni así no. Recién por ahora están queriendo hacer de todos los centros de IPRE, pero sigue la enfermedad en comunidades ahora. ¿Y las lideresas y sabias indígenas de qué manera están ayudando a combatir esa enfermedad? En sus propias comunidades. Tenían que hacer sus enseñanzas, convidarles las plantas en sus propias comunidades. No podían ni salir ni a dónde. Las mujeres, ¿qué complicaciones han tenido durante la cuarentena? Las complicaciones que han podido tener las mujeres, no poder salir buscar el alimento para sus hijos, ni poder salir a comprar las medicinas. Señorita, ha sido muy triste en esta situación de vida que hemos pasado acá. Las mujeres querían salir a vender sus productos para que compren medicina, pero no podían ir a vender. No podían salir. Ellos, ¿qué tenían que hacer? Que hacer en sus propias comunidades, recolectar sus alimentos y compartir con sus hermanos que no tenían. Después llegó ya los víveres y todo ya. ¿Y las actividades extractivas han seguido operando durante la cuarentena? Sí, por ejemplo, el extractivismo continuó mientras que había esta pandemia. Continuaba explotando los centros, destrozando los recursos naturales. Y esa era una injusticia que había. Entonces, sabemos que los pueblos indígenas amazónicos, además de la crisis sanitaria, han tenido que seguir lidiando con los mismos problemas de siempre: olvido estatal, tráfico de tierras, extractivismo, etc. Incluso, como si las muertes no faltaran, el sábado 8 de agosto fallecieron 3 indígenas Cucama por impacto de bala,
durante la protesta que realizaron frente a las instalaciones de Petrotal, en la provincia de Requena, Loreto. Las demandas de la población iban sobre cosas tan básicas como acceso a servicios de educación y salud. Además de toda esta crisis, los pueblos indígenas han sufrido pérdidas significativas para su cultura y desenvolvimiento político y social con la muerte de sus líderes y sabios indígenas. ¿Cuáles son las enseñanzas que les han dejado los líderes y sabios fallecidos? Han dejado su historia, han dejado algunos que lo cojan de buen corazón sus enseñanzas de ellos que han hecho, porque ellos no han sido cualquier líderes, han sido que han nacido para que sean líderes, no han sido elegidos, han sido desde ancestralmente vienen siendo de su pueblo, y ese conocimiento queremos que muchos lo cojan y trabajen y sean como ellos, no se han vendido al extractivismo, a las cosas ilegales. Ellos han luchado por su territorio, por su bosque, por su agua. Y en esa defensa han muerto ellos. Ante la pérdida de sabios y líderes, ¿crees, Zoila, que los jóvenes se encuentran interesados en continuar con su legado dentro del movimiento indígena? Poco, desconocen un poco los jóvenes, ya pues porque han migrado a las ciudades. ¿Sí? Los que sí están en las comunidades, ellos siguen practicando, siguen lo que es el movimiento indígena. ¿Y los pocos jóvenes indígenas interesados en el movimiento? Los jóvenes ya están capacitados, preparados, cómo liderar a su pueblo, para sus comunidades, enseñar lo que hemos pasado, unir a las comunidades. Sería de repente con cartillas, ir explicando a la gente, ¿no? Lo que pasamos, lo que hemos pasado y qué nos esperaría por delante, porque se sabe que esta enfermedad no es ahorita, sino va a demorar, y entonces todavía nosotros estamos viviendo, y esperemos que los jóvenes, nosotros estamos invitando a jóvenes que puedan luchar en sus zonas, en sus pueblos, cada uno. Muchas gracias por tu participación, Zoila. Nos vemos en una siguiente edición. Por otro lado, en otras regiones de la Amazonía, como en Ucayali, la participación juvenil se ha hecho presente a través del Comando Matico COVID-19. Este es un grupo de jóvenes solidarios que tienen el objetivo de ayudar a los pacientes de COVID-19 a través de la medicina ancestral, especialmente a través del uso del matico. De acuerdo con Caritas, hasta el 23 de agosto, el Comando Matico COVID-19 ha logrado que 568 pacientes de COVID-19 se recuperen. Este podcast fue producido por Jennifer Hinojosa, Victoria Chicmana, Marisabel Reyes, Arturo Alarcón y Magdalena Monroy, integrantes del GIA. Yo soy Magdalena. Y yo soy Marisabel. Muchas gracias a todas y todos nuestros oyentes por acompañarnos en este podcast, elaborado por el GIA. Pueden seguirnos en nuestro Facebook o LinkedIn como Grupo Interdisciplinario Amazonía. Esperamos encontrarnos en una segunda edición. Muchas gracias por su compañía.